Bueno, hola. Aquí he preparado este videito como instructivo de cómo se usa la medicina eh, para ustedes que no la han usado. Entonces esto se llama curipe, es el soplador, le llaman también el autoaplicador. Un palito más largo que el otro, uno va a la nariz y el otro va a la boca. Eh, bueno, la medicina, el rapecito es una medicina de mucho respeto. Con más respeto lo trabajemos, más bonito nos va a tratar. Es importante empezar de menos a más la cantidad que nos aplicamos. Es como ir entablando una nueva relación y nos vamos conociendo de a poquitos. Tú vas conociendo el rapé y el rapé te va conociendo a ti y tú vas sabiendo cómo es ese proceso tuyo personal con él. Entonces, lo que yo hago, porque no les puedo hablar sino desde lo que yo hago, es cuando me preparo mi espacio para realizar la medicina sin molestias, con el teléfono en silencio, pongo música, prendo un incienso y siempre tengo agüita al lado. Esto es como una forma de tener presentes los elementos, agua, tierra, aire, fuego. Y preparo mi espacio y me preparo a mí mismo. Lo primero que hago es tratar de crear quietud interior. Esto es regalarme 5 o 10 minutos de relajación, de soltar la cotidianidad, de prepararme a recibir la medicina. A veces que ya me siento como más tranquilo, más en quietud, escoger la medicina, elegir la que voy a hacer e intencionarla aquí. Mi forma de intencionarla, de darle un rezo, ya puede ser aquí o cuando me lo pongo en la mano, es ponerme en sus manos. A mí me gusta confiar en el espíritu de la medicina y ponerme en sus manos. Intencionarla no es como quiero trabajar esto o aquello. Eso desde mi parte lo siento muy egoico, como querer direccionar la medicina, sino más bien ponerme en sus manos y decirle que simplemente me permita ser un instrumento y que estoy dispuesto a que sea ella la que toque la melodía. Desde ese lugar ya me pongo la medicina en la mano o ya estaba en la mano, tú te pones tu dosis, la dosis que tú quieras. Bueno, esto es mucho. Yo me pongo más o menos esta cantidad, pero yo les recomiendo empezar con menos, ¿sí? Empezar con menos. Una vez que lo tienen en la mano, es tratar de crear vacío interno, un vacío fértil, porque tú, la única forma de que siembres es estando vacío. Si estás lleno, así sea de buenas intenciones o lo que sea, pues no hay espacio para sembrar nada nuevo. Entonces en este momento, cuando yo me voy a aplicar la medicina, es tratar de crear este vacío. Estar lo más vacío, ni lleno de cosas bonitas, ni lleno de cosas feas, no. Estar vacío, vacío. Una vez ya estás así, lo que haces es aplanar la medicina. Esto es evitando que haya cualquier grumito, ¿sí? Ya ahí ya tienes como un planito. Tú eliges la mitad hacia la vista y lo que haces es cargar el curipe. Cargar el curipe. Respiras, es importante respirar antes. No ponértelo y respirar porque te entra y entra bastante maluco. No, respiras, aguantas la respiración, lo pones así, lo volteas y ahí soplas. No voy a hacer rapé aquí delante de ustedes, ¿no? Simplemente les explico. Lo soplas. Como estás empezando es bastante importante que soples despacio, despacio y lento. Y a medida que vas usando la medicina vas encontrando tu soplo. Puede ser más rápido, más fuerte. Ya depende de ti. Tú vas a encontrar tu manera y la cantidad de medicina que te pones. Una vez te soplaste una fosa nasal, vuelves y coges ya todo el resto del rapé. Lo cargas de nuevo y procedes a soplarte el otro lado. ¿Sí? Dejas el curipe y entras en tu proceso. Permítete estar ahí.
No te desesperes al inicio del rapé, por eso les aconsejo siempre empezar con un rapé más bien medio, porque él te entra a limpiar energéticamente, físicamente, y este proceso, si haces un rapé muy fuerte, puede ser brusco y no le cojas el gusto a la medicina. Entonces lo ideal es empezar de a poquitos y con un rapé suave e ir incrementando una vez que el cuerpo ya está más libre y más limpio. Y ya, eso es hacer medicinita. Gracias.